A continuación, presentamos la sesión Ley MAPE, incentivos que formalizan y bancarizan a la MAPE, que será moderada por el señor César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental. Invitamos amablemente al señor Ipenza a pasar al estrado y dar inicio a esta sesión. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido. Una frase nomás voy a dar. La sesión contará con una conferencia y un panel a cargo de destacados profesionales. Fuerte las palmas. Gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Para mí es un honor poder acompañarlos en este tercer día del Indumín. Y creo que el tema va a tener un desarrollo importante. Tenemos un expositor y un panel de lujo, así que vamos a poder tener elementos quizá que puedan enriquecer el debate de esta futura ley MAPE, ¿no? Yo particularmente escucho a nuestros candidatos a gobierno, ¿no? Y casi todos concentran sus esperanzas en resolver la problemática de la informalidad con una ley MAPE. Particularmente yo soy un descreído del marco jurídico, soy abogado, pero creo que las leyes por sí no las resuelven absolutamente todo. Necesitamos autoridades que superen la corrupción instaurada hoy en día en nuestro gobierno. Necesitamos mecanismos eficaces de lucha contra la minería ilegal. Y no podemos dejar de mencionar lo que ya los expertos nos están diciendo, ¿no? Hace poquito nada más el Instituto Peruano de Economía y también RPP presentaron un informe que nos dicen que la minería ilegal el año pasado, 2025, ha movilizado más de 11.000 millones de dólares. Entonces, es fundamental y también una pieza importante hablar de esta ley MAPE sobre los incentivos que formalizan y bancarizan a la MAPE. Vamos a tener un espacio bastante importante nuevamente y en este caso lo que buscamos es identificar, pero también discutir incentivos legales, tributarios, financieros, que puedan hacer que la formalización sea una alternativa viable, ¿no? Para la MAPE. Y de manera complementaria también acelerar la bancarización y de esta manera se buscan incentivos que reduzcan las barreras de entrada y de costos de cumplimiento sin excluir actores más pequeños y asegurar una formalización efectiva. El objetivo será precisar qué incentivos funcionan y bajo qué condiciones y definir requisitos mínimos para acceder a beneficios y delinear un esquema de implementación coordinado entre el Ministerio de Energía y Minas, los gobiernos o autoridades sectoriales y el sector financiero con roles claros y mecanismos de seguimiento. Para esto voy a presentar a nuestro primer conferencista, a Iván Arenas. Iván es comunicador social, especialista en comunicación estratégica para sectores extractivos. Actualmente dirige la consultora Diálogo Social, la primera consultora de comunicación, sostenibilidad y gestión social dedicada exclusivamente al sector minero y extractivos. Adelante. Muchísimas gracias, Iván. Bienvenido. Y también vamos a presentar a nuestros panelistas. En primera instancia, a Carlos Casas. El señor Carlos Casas, actualmente Intendente Nacional de Estrategias y Riesgos, tiene una amplia experiencia en temas de control, así como de fiscalidad internacional, con más de 20 años de experiencia en administración tributaria, habiéndose desempeñado en puestos en diversas áreas a nivel nacional. Carlos, bienvenido. Y finalmente tenemos a Verónica Boza. Ella es economista de profesión, magíster en finanzas de la Universidad del Pacífico, labora en la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones desde el año 1997 y a partir del año 2010 desempeña funciones en la Unidad de Inteligencia Financiera, habiendo ejercido el cargo de intendente del Departamento de Análisis Estratégico de dicha unidad. Y luego pasó a ocupar el cargo de intendente de Inteligencia Financiera, que actualmente desempeña. Dicho esto y presentados nuestros expositores, vamos a dar inicio a la exposición, para lo cual pedimos que, Iván pueda dar la exposición Inclusión Financiera y Beneficios a la MAPE. Muchas gracias. ¿Está bien acá? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación de Indumín
Agradecer a las personas que hacen posible este encuentro. Agradecer también las palabras tan elogiosas de César, a quien combate junto con varios de nosotros los estragos que produce la minería ilegal en el país, que además de eso proponen temas para la formalización. Muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes por la invitación, además por la amabilidad del panel, además por la visita acá de varios exfuncionarios, exministros. Paola, muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes por estar aquí. Como ustedes saben, nosotros tenemos un gran problema y ese problema es básicamente de la minería nacional, que tenemos que buscar una solución. Cómo construir una sola minería nacional, una minería que de alguna otra manera no solamente represente a grandes, pequeños, a medianos o artesanales, sino represente al Perú. Hace pocos días acaba de producirse en el famoso PIDAC en Canadá, donde la representación peruana, en este caso liderada básicamente por el Banco Central de Reserva, por el señor Julio Velarde, se ha presentado y evidentemente ha dado cierto respiro a los inversionistas que básicamente están tratando de desarrollar proyectos, sobre todo proyectos para iniciar proyectos de iniciar de exploración en nuestro país, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? Vamos a ver. Bueno, como ustedes saben, hay estratos en la minería. Esto es, curiosamente, en una pasada discusión en Indumín también acerca, por ejemplo, de lo que hacía ENAMI en Chile. En Chile no se reconoce la minería artesanal, cosa que en el país sí se reconoce. Y de alguna otra manera tienen mayor, digamos, la estructura con la que han ordenado su minería es hay un orden, a diferencia que el país está desorganizado, ¿no? De hecho, está la ley 27651, que de alguna otra manera es la ley que básicamente atiende la pequeña ley MAPE, básicamente. Pero acá vamos de frente ya pues, a los temas que nos llaman, ¿no? Porque hay un grave problema, y el problema es básicamente de varias, entiendo yo, de 4, ¿no? Hay la inclusión financiera. Miren, hay una cosa que es importante poder decirla, que no hay en este momento datos, más allá de algunos datos regionales, más allá de algunos datos específicos de algunas regiones, pero datos específicos de lo que ocurre con el sector MAPE no las hay. A tal punto que no tenemos datos es que, en efecto, en los últimos días acaban de decir que aproximadamente la minería ilegal debería representar 11.5, pero cuando ustedes ven los datos de la minería ilegal, ustedes ven en los datos del Banco Central de Reserva, se engloba todo, inclusive la minería informal, ¿no? Entonces, no hay datos fidedignos porque no sabemos específicamente cuál es el nivel de la ley, es decir, cuál es la dimensión de la minería artesanal y pequeña escala. Y cuando estamos hablando de minería artesanal y pequeña escala, también estamos hablando, por ejemplo, de payaqueras o de cachorreros. Y no se sabe específicamente cuántos payaqueros o cachorreras existen en el país, cuántos de ellos pueden tener reinfo, cuántos de ellos subarriendan, en fin. No hay un diagnóstico clave en ese sentido, porque en algún momento ellos también fueron parte de este proceso. En algún momento hubo alguien que les dijo, vayan ustedes a inscribirse a las direcciones regionales de minería, y se inscribieron todos, y de tal manera que ahí se armó un completo despelote. Entonces aquí hay un problema, un grave problema de desorden en el país. Entonces, tenemos un problema de inclusión financiera, pero quería decirles que tenemos evidentemente un problema, y ese problema es básicamente un problema de desorden. Hay otro grave problema que es el limitado crecimiento. Hay un limitado crecimiento, sobre todo en este sector, en minería artesanal fundamentalmente, ¿no? Pero también acá hay otro tema que es importante, porque nosotros necesitamos saber quiénes son los mineros artesanales, quiénes verdaderamente son los mineros artesanales, qué es lo que están realmente haciendo los mineros artesanales, cuántos de ellos evidentemente cumplen, no solamente por producción, sino además por pagos de impuestos, cuántos de ellos son verdaderamente mineros artesanales y cuántos no. Eso es importante saberlo, cuántos de ellos son pequeños, inclusive cuántos de ellos han abandonado de ser pequeños a ser medianos. ¿Cuántos de ellos, por ejemplo, son parte de la cadena de las plantas de procesamiento que actualmente existen? El otro gran problema es la trazabilidad.
Y como ustedes saben, de momento, y eso es importante decirlo, no se ha presentado una estrategia de trazabilidad, no se ha presentado una estrategia, mejor dicho, de formalización que debería ya haber estado de alguna otra manera constituido, organizado por el Ministerio de Energía y Minas. Y aquí vale decir las cosas que de alguna otra manera tenemos que decirlas. Han pasado 2 meses y hasta ahora no tenemos un sistema, un esquema. Es más, en los próximos días, creo yo, va a haber un evento, va a haber movilizaciones de los mineros en vías de formalización, justamente reclamando el reglamento de una ley que se aprobó, y acuérdense ustedes, una ley que se aprobó para la ampliación de Reinfo. Entonces, no se ha presentado todavía cuál es el esquema. Ha habido una reunión entre el presidente Balcázar y los mineros en vías de formalización. Incluso ahí no se ha presentado. Creo que tampoco no estuvo nadie del ministerio. Creo que tampoco estuvo nadie de formalización. Y el presidente les preguntó, tengo entendido que les preguntó cuáles son sus demandas, y los señores dijeron que querían un reinfo permanente. No sé si esa es una demanda válida o básicamente es una demanda en el sentido de que el presidente no conoce muy bien el tema. Bueno, y el otro gran problema son las concesiones y contratos de explotación. Ustedes saben que este es básicamente un tema trascendental. Cuando ustedes conversan con los mineros en vías de formalización que se concentran en la MAPE, ustedes van a entender que los propios mineros dicen que básicamente ellos pueden discutir todo, pero la parte más sustancial de la discusión para ellos son los contratos de explotación. Y creo yo aquí hay varias aristas que se deben discutir, pero estoy seguro que se van a discutir en otro foro que no es en este momento, ¿no? Esto ha generado evidentemente una informalidad a través de los reinfos y evidentemente ha generado ilegalidad. Los reinfos vigentes actualmente son 31.565 reinfos, propia de, digamos, los propios funcionarios del Ministerio de Energía y Minas han dicho que solamente el año pasado, hasta noviembre del año pasado, habían formalizado 64, entendiendo que las competencias de formalización ya las tienen el Ministerio de Energía y Minas, y que solamente habían formalizado 64. Faltan formalizar aproximadamente 31.000, de los cuales 31.200 más aproximadamente. ¿Cómo se van a formalizar ellos? Entiendo yo que el exministro tenía una fórmula, el ministro Montero tenía una fórmula en el sentido que él iba a conversar directamente con los concesionarios, ya no sea a través del minero, sino a través del concesionario, pero esa fórmula no existe. Entiendo yo que el propio ministro de Energía y Minas acaba de decir que ellos tienen otra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es ir a buscar a los propios mineros en el terreno y ahí formalizarlos. No es que los mineros vayan, sino que el MINEM va a ir. Pero hay otro detalle, que el detalle es que uno de los principales trabas es que de los 50.000 mineros que entre comillas quedaron excluidos, pero que en realidad acabó su proceso de formalización, no se sabe a cuántos de ellos, entendiendo de que ha sido un trámite administrativo, no se sabe a cuántos de ellos les ha llegado la notificación de que su reinfo ha acabado su proceso de formalización, de tal manera que el trámite, entre comillas, todavía no termina. Eso es un detalle para tener en cuenta, porque mañana más tarde se pueden poner, diferentes temas legales para poder inclusive interrumpir ese proceso. Entonces como ustedes saben, estamos ante un proceso muy difícil, no hay un esquema de formalización, y eso es bueno decirlo en estos momentos y en este debate, porque creo yo que si no decimos las cosas en este momento y en estos debates, yo creo que eso no va a servir para mejorar, porque todo indica que se están perdiendo 3 meses y todo indica que mañana más tarde vamos a otro debate, que es el debate de la ampliación nuevamente de Reinfo. Otra ampliación más de Reinfo. ¿Bajo qué esquema de la ampliación de Reinfo? Eso es una cosa importante decir, ¿no? Bueno, evidentemente también no quiero dejar de pasar que en los últimos días, en las últimas semanas se han escuchado rumores de corrupción, no solamente en las direcciones regionales de minería, que ya no tienen, ojo, la función de la formalización, pero también en el Ministerio de Energía y Minas. También eso es importante decirlo, porque hay dos cosas en la Dirección Regional en la Dirección Nacional de Formalización. La primera es que hay graves casos de corrupción, no digo que sean verdaderas, y la segunda es la no contratación de personal. Durante enero y febrero no se han contratado personal, básicamente todo enero no se ha contratado personal, porque no tenían presupuesto inicial de apertura, en fin. Bueno, aquí es el encuentro de Sunat y Reinfo, yo creo que pasamos porque yo creo que es importante ver estos números. Hay un documento que se llama La inclusión financiera de la MAPE, que lo editó Planet Gold,
que básicamente no es es un documento muy importante, evidentemente, pero no es un documento que englobe todo, pero sí es importante dimensionar esos problemas. El 91% de las personas que fueron encuestadas son personas naturales con negocios y el 9% personas jurídicas. El 55% tiene RU activo y el 45% inactivo. El régimen tributario, miren todo el régimen tributario en el que están. En el régimen general está en el 9%, el régimen MIPE tributario está en el 8%, en el nuevo régimen único simplificado está en el 13%, en el régimen especial de impuesto a la renta 26%. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo está en cualquier régimen. Y eso implica evidentemente la constitución de un nuevo régimen, sobre todo para la MAPI, sobre todo para los payaqueros, para las payaqueras y sobre todo para los cachorreros. Pero necesitamos de alguna otra manera poder unificar esto. El 63% no declara impuestos y el 37% declara impuestos. El 87% no bancariza sus transacciones comerciales, el 37% emite comprobantes de pago y el 36% contrata un contador. Entonces, lo que estamos encontrando aquí son varias deficiencias que el gobierno de alguna otra manera a través, acuérdense ustedes que el gobierno el año pasado envió a la Comisión de Energía y Minas 12 puntos esenciales para de alguna otra manera ser sometidos a discusión para que incluyan dentro de la ley MAPE, entre ellas de qué manera incluimos financieramente a la MAPE, ¿no? Pero ante estos números es evidente que hay un problema y el problema es que la ley MAPE, perdón, los pequeños y medianos los medianos, los pequeños y mineros artesanales no están bancarizados, ¿no? Y al contrario, lo que hay se ha formado un submundo ahí de profesionales, en este caso de contadores o en este caso de abogados, en fin, que lo que hacen es básicamente, toman la representación, pero lo que han hecho es básicamente confundir y ahora lo vamos a ver. Miren, el nivel de bancarización, ¿cuál ha sido? El estudio revela que los mineros son atendidos individualmente por la banca personal a través de productos activos y pasivos. Ahí podemos ver que instituciones financieras que atienden son los bancos, cajas municipales, principalmente son las cajas municipales, las cooperativas y ninguno. El destino de crédito vigente, maquinarias y equipos, insumos, capital. Nuevamente, estamos en un 70%. Es decir, la alta no bancarización, lo que te indica pensar es que es una alta informalidad también. Y ahí podemos ver cómo el destino de crédito vigente va fundamentalmente a maquinarias y equipos. Ojo, esto es importante. Esto es importante, porque creo yo que en un censo minero debería tenerse en cuenta esto. Yo creo que es necesario, y después de esta discusión la podemos tener probablemente una discusión que se abra una conversación nacional sobre básicamente cuál es la dimensión de la pequeña y minería artesanal. Si toda la vida lo vamos a querer como artesanales, si toda la vida lo vamos a querer como pequeña. Yo creo que eso es uno de los grandes temas, porque la idea es que no sean artesanales. Y evidentemente, cuando no es artesanal, van a tener otro tipo de maquinaria, en fin, va a mejorar la competitividad de todo, ¿no? Aquí hay una demanda proyectada, proyectos de inversión MAPE. El 78% de los mineros requieren financiamiento para su proyecto de inversión minero. Los mineros aspiran a que sus proyectos de inversión sean financiados por bancos, cajas municipales, cooperativas. El monto de inversión promedio es 49.000, cerca de 13.000. Ese es un detalle muy interesante. Porque no estamos hablando, como les decía, o sea, lo que dijo César, antes que se me olvide, lo que dijo César es importante. Una cosa son la realidad y otra cosa es lo que sucede en la teoría, en el papel. Aquí lo que estamos viendo es básicamente que el minero que ha sido encuestado no es un minero MAPE, no es un minero necesariamente de pico y pala. Sí, es cierto, ya los hay, pero estamos hablando de otro tipo de minero también. Y este estudio, que no es un estudio concluyente y es un estudio además un poco pasado, pero es un estudio fundamental, este estudio nos da de alguna otra manera avisas de qué es lo que está sucediendo en este mundo. Y el financiamiento sería fundamentalmente para maquinaria y equipo, capital de trabajo, transporte y otros. Entonces son números que en realidad sí te dicen que algo está sucediendo en la MAPE, que hay una transformación de la MAPE, pero hay una especie de mirada conceptual de la MAPE como si fuesen solamente, y tendrían que ser solamente como mineros de pico y pala, ¿no? Además hay otra cosa fundamental al momento de hacer el diagnóstico, porque muchos de los mineros que son parte de la ley MAPE son mineros entre comillas ambulantes, es decir, mineros que no tienen necesariamente, tienen un contrato, pero tienen un contrato con ni siquiera con el dueño de la concesión, sino con el dueño de, no sé, de la bocamina, y este dueño de la bocamina subcontrata, subarrienda.
Y estos se pueden ir, pueden tener reinfo. Es decir, hay un desorden absoluto y este desorden absoluto sí se tiene que resolver. Y yo sí creo que a través de un censo minero lo podemos hacer. Pero además de eso, y eso es otra discusión, debemos de tener algunos proyectos de formalización pilotos, ¿no? Bueno, todo es una confusión. Los números nos dicen una cosa, los datos nos dicen otra cosa, la realidad es otra cosa, y todo es una confusión. Y al final, ¿qué tenemos? Al final tenemos que la ley MAPE no sale, al final tenemos que la ley MAPE es una ley ideologizada, al final, ¿qué tenemos? Que la ley MAPE básicamente es una ley que la están haciendo gente que no tiene conocimiento de lo que está sucediendo, que como son los políticos. Yo sí, honestamente, estoy de acuerdo que digamos, la competencia para la ley MAPE, no, honestamente, esto puede sonar un poco duro, pero no sé si lo tendría que tener el Congreso, porque el Congreso que tenemos no va a salir nunca una ley MAPE, va a salir una ley MAPE absolutamente dispersa, distinta, ideologizada, con nuevas cosas, pero no va a salir una ley MAPE técnica, y lo que se quiere es básicamente que sea una ley MAPE técnica basada en evidencia, basada en números, no basadas en lo que se le ocurre a tal o cual candidato, a tal o cual congresista. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos una realidad, una alta informalidad, y que esa alta informalidad no se conduce con los estratos legales, de la minería. Porque cuando te dicen que ellos tienen, de alguna otra manera, este número, ¿no? Que me parece interesante, que su monto de inversión promedio es de 13.000, o sea, lo que te están diciendo ellos que tienen capacidad de. Entonces, no estamos precisamente con gente que de alguna otra manera son mineros de pico y pala, y eso es importante decirlo. Entonces, ¿cómo funciona el tema? ¿Qué hace falta? ¿No? Hace falta saber cómo funciona el minero artesanal. Hace falta saber qué es lo que sucede en Puno, cómo se mueve el mundo minero en Puno, cómo se mueve el mundo minero en Arequipa, cómo se mueve el mundo minero en el corredor de Cotahuasi que viene de Cerro Liucho y se van finalmente hasta Nazca y se van finalmente hasta la costa arequipeña. Entonces, hace falta conocer, entender. Eso nunca lo vamos a hacer si no se hace honestamente un censo minero que nos permita conocer cómo se está moviendo, pero además cómo se está moviendo a nivel de inclusión financiera. La otra que es importante es que hay una ausencia del Estado en las zonas mineras. A ver, la informalidad es altísima en este país, cerca del 80% de la economía, 75% de la PEA. Entonces, la economía donde se mueven las zonas mineras, sobre todo de la MAPE, es absolutamente informal. Entonces acá hay un grave problema. ¿Qué hacemos con esa informalidad? ¿Cómo resuelve o cómo desde la ley MAPE, una posible ley MAPE, podemos ayudar a que se resuelva ese problema? Lo otro es la ausencia del Estado también en zonas mineras. Y si no es ausencia del Estado, es el lado B del Estado, ¿no? A través de direcciones regionales de minería, por ejemplo. Porque para nadie no cabe duda que muchas veces las direcciones generales de minería, las direcciones regionales de minería, en lugar de formalizar, lo que han hecho es básicamente ser alicientes para la informalidad. Y allá está la ilegalidad. Bajo conocimiento de esquemas contables y tributarios. Pocos de ellos contratan a alguien que les vea temas contables. Entonces se entiende que hay posibilidades de parte del Estado para que los ayuden en estos temas, ¿no? La reducida bancarización y baja reputación de la MAPE, eso es importante decirlo también. Es importante. Hay proyectos o hay, digamos, proyectos importantes donde empresas que se dedican a exportar joyería han incluido al MAPE, sobre todo de Puno, pero básicamente su cadena de trazabilidad es una cadena de trazabilidad solamente de él en medida de que el mercado le está pidiendo. Pero en general, y ellos de alguna otra manera ya tienen cierta reputación, porque evidentemente están trabajando con una empresa peruana y esa empresa peruana las conecta al mercado, en fin. Pero no toda la MAPE es así. Hay una muy baja reputación de la MAPE y la banca no quiere meterse en ese tema. ¿Por qué no quiere meterse en ese tema? Porque de alguna otra manera consideran que la MAPE puede estar, entre comillas, que lo puede ser, puede estar camuflada por minería ilegal. Entonces, ¿quiénes de los bancos quieren meterse en un tema tan sensible como ese? También es un tema de discusión. Y eso evidentemente, hay falta de financiamiento, no son sujetos de crédito, no tienen estudios de geología, aunque vale la pena decir que en algunos lugares específicos como por ejemplo La Libertad, tú puedes ver a mineros MAPES que tienen estudios geológicos, que compran estudios geológicos, que tienen ingenieros. Entonces,
Por eso es necesario y es importante saber cómo es el minero. Si no entendemos cómo se mueve el minero, quién es este minero, quién es el minero que es el minero ambulante, quién es el minero que no tiene ninguna conexión más allá de un contrato con algún segundo, con algún tercero, ni siquiera con el dueño de la concesión. Si no sabemos quién es ese minero, entonces no vamos a poder dimensionar el problema y tampoco no vamos a poder saber cuál va a ser la solución. Y el otro tema son los temas que tienen que ver con respecto a la liquidación de compras. Ha tratado de regularse las liquidaciones de compras fundamentalmente para los payaqueros y cachorreras, pero eso de alguna otra manera está ahí, no se ha avanzado más allá de eso. Bueno, ¿cuáles son las propuestas? Las propuestas, yo estoy de acuerdo con, por ejemplo, el Estado de alguna otra manera ha podido constituir lo que se llama el fondo minero. Creo que ello es importante, un fondo minero fundamentalmente para estudios de geología, para estudios, en fin, para estudios de cómo acceder, por ejemplo, a las concesiones, porque hay un tema que es importante. Se dice que hay acaparamiento, por ejemplo, de concesiones y los propios mineros piensan eso, los mineros MAPE fundamentalmente, pero ellos saben muy bien que el mercado de las concesiones en el Perú, sobre todo de las concesiones mineras, es muy activo. No es que existe una concesión, acaparamiento. Ustedes pueden ver los propios números, en este caso de las instituciones correspondientes. Creo que la última vez que sacaron, creo que ha sido en enero de este año, si no me equivoco, no me acuerdo cuántos han sido, pero hay una rotación, es muy activa. En general, ¿la minería MAPE es una minería de subsistencia? Eso deberíamos nosotros de poder saber, si es una minería de subsistencia o no. Y esta minería de subsistencia es conocer nuevamente a la MAPE. ¿Y qué llamaríamos minería de subsistencia? Y si existe en realidad, entonces lo que deberíamos de tener es un régimen especial para esta minería de subsistencia, sobre todo para los cachorreros y payaqueros fundamentalmente, que esos sí están en la última cadena del eslabón. El fortalecimiento de la SUNAT, eso es importante, interesante. Muchos de ellos, de acuerdo a los diferentes, tenemos algunos estudios que hemos hecho nosotros, pero muchas de los funcionarios de SUNAT colocan al minero en el régimen general, sobre todo la ley del minero MAPE, y eso es imposible, ¿no? Regular la liquidación de compras, cosa que todavía, como les decía, no se ha hecho. Y yo creo que es interesante empezar a trabajar sobre estos temas y en la próxima ley MAPE esto tiene que regularse sí o sí. Bueno, la bancarización, ¿cómo hacemos en medida de que los MAPEs puedan bancarizarse sabiendo que no tienen reputación? Y eso tiene que ver mucho con un sistema de trazabilidad internacional. No hay ni siquiera... Ojo que es importante decirlo a pesar de aquellas experiencias positivas en la ley MAPE, sobre todo en Puno, en algunos lugares, sobre todo fundamentalmente en Puno, en el sur peruano, pero no hay un sistema de trazabilidad íntegramente peruano que esté conectado a sistemas de trazabilidad internacionales. Como les decía, sí hay sistemas de trazabilidad, por ejemplo, de alguna empresa suiza que quiere importar joyería. Sí, ellos tienen básicamente un sistema de trazabilidad bastante interesante, de verdad, yo los he visto y son proyectos muy interesantes, pero más allá de eso no lo hay. O sea, inclusive el propio Estado peruano, inclusive el propio Ministerio de Energía y Minas debería, creo yo, de tener un sistema de trazabilidad, y un sistema de trazabilidad que involucre además criterios ESG, que serían fundamentales para que la MAPE pueda empezar a trabajar esos temas que tampoco no las trabaja, pero eso es fundamentalmente con conocimiento, ¿no? Y luego vienen temas ya muy importantes como el tema de la comercialización, por ejemplo. El tema de REPCO, hasta ahora el REPCO no tiene reglamentación, y eso es fundamentalmente decirlo, y eso está en manos del Ministerio de Energía y Minas. Cualquier persona en esta casa puede comercializar el que tenga medida de que no está reglamentado. Entonces, creo que se me acaba el tiempo, por eso traté de hacerlo muy rápido. Son algunas ideas que se sueltan, que se tienen, digamos, para empezar un debate, una conversación, no solamente aquí, sino una conversación nacional sobre qué hacemos con la MAPE. La MAPE es fundamental para este país, pero es necesario conocer, saber, dimensionarlos. De lo contrario, no vamos a tener, de alguna otra manera, posibilidades de atender a un sector tan importante. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que frente a la desinformación, frente a la desidia, frente a la ideologización, lo que hay es un intento
muy malo de querer satanizar no solamente a la MAPE, sino de querer enfrentar a la MAPE con la minería, con la gran minería. Y eso es imposible. El Perú es un país minero y es un país minero para todos, y creo yo que hay que constituir todos, los que estamos acá preocupados en constituir una minería nacional sola, única, fortalecida, robusta y sobre todo que sea motor de crecimiento para el país. Muchas gracias.